Dios es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El misterio de la Santísima Trinidad tiene que iluminar toda exposición teológica acerca de Dios. Por eso lo estudiamos en primer lugar porque da el sentido a todo estudio teológico de Dios. Dios se revela como amor en el misterio de su Santísima Trinidad. Amor infinito, íntimo de tres personas en perfecta unidad. Amor que salva a los hombres por el envío del Hijo para nuestra redención y el envío del Espíritu Santo para nuestra santificación. Dios nos descubre el gran misterio. Dios prepara a su pueblo para la revelación de la Santísima Trinidad. Podríamos decir que esto sería el título primero del primer tema relacionado con la Trinidad. En el Antiguo Testamento no hay revelación clara del misterio de la Santísima Trinidad, explícita diríamos. Dios inculca con fuerza la idea de que no hay más que un solo Dios. Todos los demás son ídolos vanos. Pero al mismo tiempo, Dios va efectuando una preparación psicológica para la revelación del gran misterio de las tres personas divinas. Por eso habla de la paternidad de Dios con relación a los hombres, sobre todo con relación a su pueblo de Israel. Así habla Yahvé, dice en el libro del Éxodo: Israel es mi hijo primogénito. Y en Isaías: tú, Yahvé, eres nuestro Padre. Isaías 63, 16. Esta exposición de la paternidad de Dios hacia las criaturas dispone los ánimos a una revelación más profunda de la paternidad en el interior mismo de Dios. En diversos pasajes del Antiguo Testamento se concede gran importancia a la sabiduría y a la palabra de Dios. Se les da casi una especie de existencia autónoma y se les personifica poéticamente como enviados de Yahvé. De la sabiduría se dice: es un hálito del poder divino y una emanación pura de la gloria de Dios omnipotente, por lo cual nada manchado hay en ella. Es el resplandor de la luz eterna, el espejo sin mancha del actuar de Dios, imagen de su bondad. De su palabra dice Yahvé en Isaías 55, 10, 11. Como baja la lluvia y la nieve de lo alto del cielo, y no vuelven allá sin haber empapado y fecundado la tierra, y haberla hecho germinar, dando simiente para sembrar y el pan para comer, así la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que hace lo que yo quiero y cumple su misión. Estos pasajes y otros semejantes preparan la revelación más profunda de la persona del Hijo, palabra eterna del Padre. Antes no dije la cita de la sabiduría, cuando decíamos que es un hálito del poder divino, es Sabiduría 7, 25, 26. Finalmente, el soplo del Espíritu de Dios tiene un gran papel en la creación al dar la vida a las cosas, en el Génesis 2, 7, y en toda la marcha del pueblo de Israel. Dice el profeta Ezequiel: entró dentro de mí el Espíritu y escuché al que me hablaba. Ezequiel 2, 2. Dice también Yahvé: derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Todo esto prepara la revelación más profunda del Espíritu Santo como persona distinta del Padre y del Hijo
en el interior mismo de Dios. El segundo punto es: Cristo descubre el gran misterio. Hemos visto el Antiguo Testamento muy someramente. Esto es una síntesis, claro está. No pretende ser exhaustiva esta exposición. El Dios que nos descubre Cristo es exactamente el mismo Dios del Antiguo Testamento, no es otro, pero conocido con mucha mayor profundidad. Es un solo Dios en tres personas. Cristo habla continuamente de su Padre. Lo podemos ver en Mateo 11:25, en el capítulo 17 de San Juan, en su Evangelio. Y habla del Padre como una persona distinta, pero de la misma naturaleza divina que el Hijo. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Mateo. Cristo se declara en muchas ocasiones Hijo de Dios, igual al Padre. Juan 17:22. Solo el Hijo conoce al Padre y solo Él lo revela. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mateo 11:27. Cristo es el Hijo de Dios, la palabra encarnada. Este texto es de Juan 1:14. Cristo nos habla del Espíritu Santo. En Juan 14:26 leemos: el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo os he dicho. Y en San Juan 15:26, yo os enviaré de parte del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él dará testimonio de mí. Cristo habla también de las tres divinas personas a la vez. En San Mateo 28:19 nos dice: enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También en el Evangelio de San Mateo 3:16-17 aparece esa teofanía con motivo del bautismo de Jesús en el río Jordán. Y se oye la voz del Padre y al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma, y al Hijo que está en el río recibiendo las aguas bautismales de manos del Bautista. Los primeros cristianos vivían impregnados de este maravilloso misterio. La gracia del Señor Jesucristo, dice San Pablo en la carta a los Éfesos 2:18. La caridad de Dios y la comunicación del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Perdón, me equivoqué. Es 2 Corintios 13:13. Y en Efesios, ahora sí, dice: tenemos los unos y los otros el poder de acercarnos al Padre en un mismo espíritu. Éfesos 2:18. El tercer punto sería, no les quiero cansar, lo iré, digamos, haciendo en espacios no tan largos, pero bueno, por lo menos para dejar esta introducción al misterio de la Trinidad. En este tercer punto podríamos decir que la Trinidad lo podemos definir como un misterio de amor. Es realmente un misterio importantísimo, el más alto y sublime del cristianismo. Este misterio nos descubre, primero, el interior sagrado del mismo Dios. Tres personas que se aman. Es decir, dentro de Dios, amor. La fuente más profunda del amor salvador de Dios. La Trinidad es la fuente más profunda del amor salvador de Dios. Hay una acción exterior de Dios que es motivada por el amor. Santo Tomás de Aquino
lo expresa en aquella afirmación cuando dice que la única razón que movió a Dios a crear al hombre fue comunicarle su bondad. Es decir, como si dijéramos, expansión de su amor. Compartir ese amor que es parte de su esencia con otras criaturas. Toda la Biblia es una revelación grandiosa de la Trinidad, de manera explícita más en el Nuevo Testamento e implícita en el Antiguo. Toda la teología es un estudio infatigable de la Trinidad salvadora, que es el misterio central de nuestra fe. San Juan dice en sus cartas, Dios es amor, y en Dios vemos una comunidad de personas divinas. No es una persona solitaria que ha vivido siempre, sin principio y sin fin. Son tres personas que subsisten en una sola sustancia o naturaleza divina. Tres personas real y verdaderamente distintas. Y no son tres dioses, no son tres señores, no son tres divinidades, sino un solo Dios, una sola divinidad, un solo Señor. El misterio de la Trinidad es siempre una realidad altísima, sobrenatural, que no podremos comprender nunca en la tierra. Pero está lleno de luz porque nos descubre un Dios insospechado. Ya no es un Dios solitario, como dijimos, y aislado. Es una comunidad de personas en perfecta unidad. Y eso desde siempre. Y se desborda comunicando su amor en la creación y en la redención. En Dios hay tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no olvidemos, las tres personas son un solo Dios verdadero. Tres personas sería otro punto que poseen en común una sola naturaleza. Se puede mostrar que este misterio no es de ninguna manera absurdo, con alguna comparación infinitamente lejana, porque claro, las comparaciones son siempre analogías cuando se refieren a Dios. Es decir, tenemos que utilizar un lenguaje humano, comparaciones humanas, para poder acercarnos al misterio y tratar de comprender algo hasta donde nuestra cabeza y capacidad nos dejan llegar. La esencia o naturaleza hace a una cosa ser lo que es. El ejemplo que clásicamente se ponía en las catequesis, y yo creo que debe de seguir haciéndose, es el de tres triángulos distintos. El primero referido a los hombres. Entre los hombres, una persona tiene una naturaleza. Tres personas tienen cada una su naturaleza propia. La naturaleza humana es pobre y limitada y está como fraccionada según el número de las personas. Tres triángulos con sus ángulos correspondientes. Pero después viene el gran triángulo en el que aparecen los tres ángulos dentro de un solo triángulo, y vemos que en Dios hay tres personas, una misma naturaleza común. La naturaleza divina única es tan rica y de tan infinita plenitud que florece eternamente en tres personas divinas. Acuérdense que la naturaleza humana es limitada y pobre y fraccionada. Por eso la esencia o naturaleza hace que una cosa sea lo que es. Aquello por lo que una cosa es lo que es. También es la definición de sustancia. Por ejemplo, a un hombre ser hombre y a Dios ser Dios. Es aquello por lo que una cosa es lo que es. A eso nos referimos cuando decimos sustancia o naturaleza. La persona es el poseedor de una naturaleza espiritual. Por ejemplo, Juan es poseedor de una naturaleza humana. En Dios nos encontramos con una sola naturaleza divina, posesión común de las tres personas
y tres poseedores de una única naturaleza: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando hablamos del misterio de la Trinidad, ustedes escucharán hablar de relaciones en Dios, de procesiones. No se refiere a las procesiones que sacamos nosotros a la calle para expresar nuestra fe. Cuando la palabra procesión se utiliza referida a la Trinidad, quiere decir procedencia. Lógicamente, si analizamos un poco el misterio de la Trinidad, descubrimos que hay dos procedencias, dos procesiones. Para exponer la comunidad de tres personas divinas, los teólogos basados en la Sagrada Escritura hablan de cómo proceden una persona de otra en el interior de Dios, y todo esto en el marco de la eternidad, es decir, sin principio y sin fin. Si el Padre engendra al Hijo, es desde la eternidad, es desde siempre, porque si Dios es eterno, eterno es aquello que engendra, y la relación que se establece entre el que engendra y lo engendrado, que se llama relación de oposición, tiene como resultante tan perfecta esa relación otra persona distinta, que es el Espíritu Santo. Por tanto, la procedencia que nosotros estamos viendo en el interior de Dios expone muy claramente, como si dijéramos, porque hablar de principio en Dios tampoco se puede, dado que no hay principio ni fin, pero sí, para que nos entendamos, el Hijo es generado por el Padre, engendrado mejor dicho, y el Hijo y el Padre se aman, y ese amor resultante de la relación entre el Padre y el Hijo constituyen personas distintas. El Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Por eso, cuando se habla de las procesiones o procedencias intradivinas, intratrinitarias, se entiende sencillamente procedencia, no en el tiempo, eso ya lo dijimos, pero es bueno recalcarlo, sino en la eternidad. Es una procedencia siempre actual, siempre presente, que no tuvo principio ni tendrá fin, que no implica ninguna imperfección ni contingencia, sino al contrario, plenitud rebosante de vida. Bueno, hasta aquí este primer, digamos, tema con el que nos asomamos un poquito al misterio de la Trinidad. Ya en otra catequesis empezaremos a hablar del Padre ingénito, del Hijo procedente y del Espíritu Santo también procedente, como acabamos de explicitar un poco en este primer tema. Bueno, pues un abrazo a todos y espero que esto les vaya sirviendo para algo.